Hubo en España una tragedia que es la Danad, que es, como dice, una depresión en el mar que provoca lluvias torrenciales que en este caso afectaron varias zonas de la Comunidad Valenciana en el Levante español. El Levante, si ustedes ven el perfil de España, tiene su costa sur en el Mediterráneo y luego tiene una costa al levante, precisamente que es la costa donde están el País Valenciano y Canadá y Cataluña, y allí pues hubo una tragedia. Esta tragedia ocurre en una comunidad gobernada por el Partido Popular, en coalición con Vox, el partido nazi. La ultraderecha española decide utilizar esta tragedia y los errores, por cierto, del propio gobierno de Carlos Masón, del presidente de la Generalitat Valenciana, que es del PP, para atacar al gobierno español, es decir, al gobierno del Partido Socialista Obrero Español, al gobierno de Pedro Sánchez. Se hace toda una invitación a ir a donde van a estar los reyes Pedro Sánchez y Carlos Masón para reventar a Pedro Sánchez. Y esto lo comentamos el propio domingo. Un calumnista que nosotros, que vamos, debería estar ya siendo enjuiciado, dice que tendríamos que ahorcarlos y después descuartizarlos, exponiendo por último sus despojos en la plaza pública para que sean carnaza de las moscas y las aves carroñeras, como conviene hacer con los tiranos. Tú estás invitando a que maten a las autoridades de tu país, tú deberías estar en la cárcel, directamente. Y luego que me respondió a mí, un cobarde que no tiene cara ni nombre, o sea la cara de Clint Eastwood y un nombre el de Walt Kowalski. Por supuesto que linchar a los políticos sirve de algo, al menos pensarían que lo van a hacer por miedo. Es decir, la derecha fue directo a aprovechar la tragedia, aprovechar la muerte de más de 200 personas, aprovechar la desesperación de miles y miles que se han quedado sin nada, por una tragedia natural que es inevitable, pero que se puede prevenir y se debe de paliar cuando ocurre. Se puede prevenir, por ejemplo, cuando la Agencia Española la Agencia Española de Meteorología anuncia a las 7 de la mañana que vienen lluvias torrenciales. Y la alerta la da el gobierno de Valencia pues a las 8:30 de la noche. ¿Por qué? Pues no sabían que existía el sistema de alerta que tenemos en los teléfonos. Y por cierto, si usted no sabe de esto, vaya, por lo menos en el iPhone, debe ser similar en Android. Ajustes, notificaciones, y hasta abajo de notificaciones marque los avisos de protección civil. Y si no, vea en Google cómo poner en su teléfono los avisos de protección civil. El aviso de protección civil salió demasiado tarde, cuando ya había inundaciones, cuando ya se estaban perdiendo vidas, se estaban perdiendo autos y demás. Bueno, pero aquí está la otra preparación. Javier Negre, que es un provocador nazi que ha estado últimamente, por cierto, en Uruguay trabajando al servicio de la ultraderecha, cobrando lo que no está en los escritos, por supuesto, viviendo como pasha, pero regresa a España para esto y dice, no quieren contar la hora en la que Sánchez visita junto a los reyes los municipios afectados. Uno de ellos será Mula, salvo cambio de planes. Ayer estuvieron responsables de la Casa Real y Moncloa supervisando todo. Sí, tienen sus fuentes de información, tienen sus nazis infiltrados. Si os pilla cerca, ya sabéis, postdata, el rey no tiene la culpa. Es decir, vayan contra Pedro Sánchez, ¿de acuerdo? Este es Javier Negre. Quien se acerca, por ejemplo, a hablar con el rey son un chavalín, el chaval de rojo con el que estaba hablando el rey es el líder de la asociación neonazi de Revuelta. Revuelta es una organización juvenil de Vox, dependiente de Vox. Y el chico de azul trae una camiseta o una sudadera con el símbolo de la División Azul. La División Azul, como Hitler no quiso que Franco participara en la Segunda Guerra Mundial, lo consideraba imbécil, solo un grupo, una división del ejército español participó en la Segunda Guerra Mundial del lado de los nazis, por supuesto, y fue la llamada División Azul, Die Spanischen Freiwilligen, que quiere decir, creo que los voluntarios españoles, División 350.
Es decir, los que se acercaron a hablar con el rey para que no se acercara la gente del pueblo de Paiporta, pues fueron los nazis. Y ahí los tenemos. La extrema derecha reivindica el ataque de a Pedro Sánchez, que fue golpeado, que fue necesario que su gente lo extrajera de allí, pues, sintiendo en peligro su vida, al grado que desplegaron una cosa que se llama el maletín antibalas, un maletín que generalmente está en los alrededores de los jefes de gobierno, jefes de Estado, y que se utiliza precisamente para parar balas, porque no había ninguna seguridad de que después de los palos y las palas no hubiera alguien dispuesto a darle un tiro al presidente de gobierno español. Y esto debería preocuparnos, pero no. Lo que dice la derecha es que exageraron con el maletín antibalas. Pero llegamos aquí, miren. Las creencias paranormales y el mundo del misterio, el mundillo del misterio, siempre ha estado asociado a una visión, digamos, retrógrada, digamos, regresiva. Una visión que es precisamente contraria al materialismo de la izquierda y contraria al materialismo de la revolución científica y de la ilustración. Es decir, hay algo más allá de esta realidad no me basta, no me vale. Oye, pero es que tenemos arte, tenemos música, tenemos perritos, gatitos. No. Tiene que haber fantasmas, tiene que haber extraterrestres, tiene que haber desapariciones misteriosas, tiene que haber algo que me satisfaga enormemente, mucho más que esta realidad que yo la hallo, pues poca cosa. Es que hay agujeros negros, hay supernovas, hay galaxias enteras, hay objetos rarísimos, desconocemos la totalidad prácticamente del universo, desconocemos el 95% de nuestro planeta. No, a mí esa es la realidad, esa no. Yo quiero algo más, quiero algo místico, esotérico. Entonces ese paranormalismo siempre ha estado de alguna manera aliado o sesgado hacia la derecha, pero en el caso de Iker Jiménez, o como le dicen últimamente, Iker Jiménez, además de hacer su programa de supuestos misterios, de falsos misterios, tiene ahora un programa desde la pandemia que se llama Horizonte, donde generalmente los que están presentes son los más insignes miembros y representantes de la ultraderecha española. Y tengo aquí alguna lista de los que han estado por allí. La tengo aquí. Sobre el ecosistema mediático de alguien que nos dice que el presentador de Horizonte y Cuarto Milenio está al servicio del internacional ultraderechista y que lleva utilizando desde sus inicios la conspiración, el sensacionalismo y los fenómenos paranormales para ganar cada vez más poder mediático. Y en esta última etapa ha sacado su verdadera patria. ¿A quiénes tiene? Negacionistas de la violencia de género como Roma Gallardo, fundamentalistas como Javier Villamor, portavoz de Hazte Oír y exmiembro de los nazis de Hogar Social Madrid, miembros policiales de la extrema derecha como Alfredo Perdiguero, que fuera candidato de Vox y que por cierto fue sancionado por la propia policía, Javier Nicolás, antiguo miembro de la organización nazi más importante de los años 60-70, los ultras vinculados a Vox, Samuel Vázquez y Rubén Pulido, y por supuesto el soldadito de juguete de Rusia, el señor coronel Pedro Baños. Bueno, pues en medio de la tragedia, de la horrible tragedia de la Dana, Iker Jiménez publica esto. El parking de Bonaire es un gran centro comercial en Valencia y que tiene un parking para bastante más de 1,000 autos. Bueno, la mayor parte es como pueden ustedes ver a izquierda y derecha, pues la mayor parte son al aire libre, pero también hay un parking subterráneo y en ese parking subterráneo uno de los títeres de este personaje de Iker Jiménez dijo que había 700 tickets, 700 boletos, 700 trocitos de papel de entrada y salida del parking que no se habían validado. Es decir, que había por lo menos 700 automóviles ahí adentro, dentro de los cuales había muchas personas muertas. Gente que probablemente trató de sacar su automóvil al sentir la inundación y que no pudo sacar su automóvil y trágicamente habrían muerto en el interior de sus automóviles. Debo decir que el parking es gratuito, no hay ticket de entrada ni de salida.
el parking de Bonaire no tiene ticket de entrada y salida desde su fundación y hasta el día de la Dana. Era un parking gratuito. La mayoría de la gente se aparcaba arriba y casi no había necesidad de bajar. Pero Iker Jiménez, nos dice: el parking de Bonaire va a ser una tragedia inimaginable. Aquí estamos haciendo una predicción. La gente tiene derecho a saber que va a ser una tragedia inimaginable para darse cuenta de la magnitud de lo ocurrido y tomar conciencia en todo el mundo. Esta grandilocuencia nazi a mí siempre me ha llamado mucho la atención, ¿no? Cuando se da la cifra de 100 y tantos muertos que había ese momento, dice: que se diga a estas horas esa cifra oficial de muertos, viendo lo que vimos y sabiendo lo que saben, es una ignominia, una jodida vergüenza para el pueblo español. Basta ya, queremos la verdad. Este es el gran truco de los misteriólogos, de los pseudo investigadores de lo paranormal, que siempre funciona. Queremos la verdad, te estoy diciendo la verdad, no te creo. Tienes que decirme la verdad. Esto no es creíble y por lo tanto no se acepta y es una vergüenza. Y todo lo que dice este señor. Inmediatamente después dijo: en el parking de Bonaire hay muchos cuerpos. Muchos cuerpos. Muchos. 3 veces repetido, ¿eh? Muchos cuerpos, muchos cuerpos, muchos. La cifra de muertos en este momento ronda los 240. De los miles de los que ya estaban hablando Iker Jiménez y su gente. O sea que la cifra oficial de muertos es la cifra oficial de muertos y no son los miles que decían. Pero antes de ir al parking de Bonaire, Madrigal, el señor Madrigal, que es un personaje extraordinario, que conoce muy bien el funcionamiento de Internet y puede hacer análisis forenses muy interesantes, hizo este análisis de cómo se movió el tema de Bonaire, el tema de los muchísimos muertos que había en el parking de Bonaire y que por supuesto eran culpa todos del Partido Socialista, no se niega. Y la gran mayoría de los retweets y de las formas de difusión viene de Alvise PF Chat. Alvise Pérez es precisamente uno de los personajes de la ultraderecha española, uno de los 3 grandes provocadores, junto con Javier Negre y junto con Vito Quiles, los grandes provocadores de la ultraderecha. Luego tenemos algunos ahí conocidos también, Mark Vidal, por ejemplo, o Wall Street Wolverine, que replican esta información, esta falsa información de que había miles de muertos en toda la zona de la Dana y sobre todo que había muchos cuerpos en el parking de Bonaire. Verdades ofenden, Loco de la Corrala, que son conocidos también, que tiene 2 canales, Espíritu Templario, Wall Street Wolverine, que tiene también 2 canales, Natalia Prego Cancelo, que es una de las grandes promotoras de las conspiranoias respecto de la pandemia. Ella aparece con 2 canales, abajo también doctora Natalia Prego, y Rebelión en la Granja, con V, Rebelión, que es uno de los personajes que trató precisamente de hacerse de un grupo importante de seguidores en la pandemia y al que yo, por cierto, descubrí en su momento, hace mucho tiempo. Pero lo mejor fue este señor. El señor ha hecho, además de que en Ucrania se dedicó a dar la versión rusa de los acontecimientos, en este caso, bueno, él viene a informar sobre el asunto y él ha estado metido en el barro para, no sé, para hacer reportajes, que no es necesario forzosamente meterse en el barro. Pero, escuche, hágame usted el favor de escuchar esto. Luego le intentó dar una explicación. Permítanme un segundo, que necesito. Vea lo que nos dice este señor que se llama Rubén Gisbertes, que es otro por supuesto, agitador de la ultraderecha. Lo que dice importa poco.
lo que vemos que hace es arrodillarse en el barro para que parezca que ha estado en acción. Iker Jiménez dice que lo despidió después de esto, que bueno, lo decepcionó muchísimo. Yo creo que lo que lo decepcionó fue que lo pillaran. Que lo pillara la persona que estaba filmándolo desde su casa ahí arriba, porque si no lo hubieran pillado, seguiría allí. Los muertos de Bonaire. Creo que me centro en esto porque es el ejemplo de cómo se ha manipulado la realidad por parte de una ultraderecha que realmente emprendió todo un operativo desde el momento del inicio de la Dana, y al saberse que había una visita por parte del presidente de gobierno, el presidente de la Comunidad Valenciana y los reyes, para atacar al gobierno, porque es lo único que les interesa. No les interesan los muertos en Valencia, no les interesa la tragedia de la gente que lo perdió todo, la tragedia de la gente que no sabe qué hacer. Hoy mismo, dos de estos miserables sacaban la misma foto de un montón de ropa diciendo: cuidado, las autoridades están tirando la ropa que ustedes están donando para los damnificados en Valencia. Y tuvo que salir inmediatamente Protección Civil a decir: no es cierto, esa es ropa que se desechó, ropa que se sacó de las casas, que está estropeada, que no está echada a perder, y que se está sacando y se está acumulando allí para deshacerse de ella porque es basura, no es la ropa que ha donado la gente. Pero generar el miedo y generar la angustia y la falsedad, a través de la falsedad y de la mentira, es la especialidad de estos, y todos confluyen en el programa de Iker Jiménez. ¿Qué pasa cuando las fuerzas de socorristas, de responsables, de gente que sí trabaja, de gente que hace lo que hay que hacer, llega al parking que estaba, decíamos, así, al parking de Bonaire? ¿Qué nos cuentan ellos? Un metro puede quedar todavía de agua. Metro y algo puede quedar de agua. Y hay vehículos, pero dentro de los vehículos no habría... Sí, los vehículos están totalmente revisados, están señalizados y descartados. Todos. ¿Todos? Todos. ¿Y cómo se hace la inspección? ¿Se hace una inspección ocular o se entra dentro de los No, vehículos? se oye. Sí, se hace una tanto ocular como se revisa los coches desde dentro, por debajo. Se han revisado totalmente y no se ha encontrado ahora mismo nada. ¿Y esa zona que era como una especie de embudo bajo las escaleras mecánicas, habéis podido acceder ya? Nosotros la verdad que nos hemos centrado en el parking exclusivamente. En un sector que es el que quedaba, y lo que hemos revisado ya el otro sector que también estaba justo pegado a su derecha. Hemos revisado todo eso y ahora mismo esos dos sectores no hemos encontrado nada, y los vehículos ya estaban señalizados anteriormente cuando hemos llegado. En este parking te refieres, ¿no? No, en el sector, en el parking. Este parking todavía no se ha podido acceder al interior porque todavía hay bastante agua. Pero en el parking de Bonaire no había ni una víctima. Muchos cuerpos. Por cierto, a ver si Camilo nos pone alguna imagen. Y de paso, bueno, evidentemente el tema de Bonaire se utilizó para generar la angustia. Dios mío, tanta gente que está muerta allí, y es culpa, por supuesto, del Partido Socialista. ¿Quién va a ser? De la climatología, del señor que no dio el aviso, siendo el responsable legalmente, jurídicamente, desde todo punto de vista de la Comunidad Valenciana, y que tardó 13 horas en dar el aviso. No. Y entonces encontramos las conspiranoias como las arma el soldadito de juguete de Putin, el coronel Baños. Y vamos a ver simplemente esto porque alguien a las palabras de Baños le fue agregando unas tomas que no habían visto, y como no los hemos visto, y ya sabes que según la lógica de esta gente, si no salió en televisión, no ocurrió, pues como no lo habíamos visto, nadie lo vio, es una mentira, y no era. Por cierto, a ver si Camilo nos pone alguna imagen, Sí, porque a mí me parece muy sospechoso lo del vehículo. A ver si es capaz de encontrar alguna imagen donde destrozan de la manera que aparece posteriormente el vehículo en el que iba Pedro Sánchez. Porque estamos hablando de un vehículo blindado
Y para destruir esos cristales blindados, que se ve claramente que son laminados, no son templados. Si ves el auto en el que llegó Pedro Sánchez después de salir de Paiporta, no es blindado, ¿eh? Hacen falta balas, munición de gran calibre y a corta distancia. Bueno, esto que Se Vamos ve a ver cómo cómo están se ha con los destruido rastrillos eso. y con las palas, como estamos viendo en no, las no, imágenes, no, Carmen, pero no, en se ningún rompe momento, así, claro, vamos. ya, Un por eso cristal te digo que blindado. lo que hemos visto Esos es cristales. patadas, Sí. palos y rastrillos. No ¿Pero hemos visto alguna ninguna imagen cosa más. cómo se rompe el cristal? No. ¿O lo hemos visto ya posterior y Lo hemos roto? visto posterior. No hemos visto cómo se rompe el cristal, por lo tanto, el cristal no fue roto probablemente por las fuerzas de la conspiración, que luego rompieron para que se pareciera que había una agresión cuando no la había. Mientras tanto, la señora Carmen Porter se ríe. Y alguien puso esto. Oye, Vaya tú. Pues no estaba blindado y sí se rompe. Pero al no haberlo visto, se justifica el sugerir alguna extraña conspiración de estas que solo se le ocurren al señor Baños. Bueno, termino. ¿Qué papel juega la ultraderecha? Real, una ultraderecha real, no es una conspiración. Ay, les dices nazis a todos los que se están en contra del PSOE. No, por supuesto que no. Sería estúpido. Pero, ¿qué papel juegan? El señor que está a la izquierda es el presidente de la Comunidad Valenciana, Carlos Masón, el hombre que, por estar en una comida y por estar en otras cosas, y porque su consellera de seguridad no sabía que existía el sistema de alertas estas de protección civil, se tardó 13 horas en avisarle a los valencianos que venía una tragedia grave, que ya se había previsto. Desde días antes estaba la Agencia Española de la Meteorología diciendo que se estaban dando las condiciones de algo que podía ser grave. El de la izquierda, pues, el del chalequito rojo, es Carlos Masón, presidente de la Comunidad Valenciana. El de la derecha es el provocador nazi Javier Negre. Ese de vayan y péguenle a Sánchez, acuérdense que los reyes no tienen la culpa. No queda más que decir.